Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Vamos a pasar a la palabra de Dios. Una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo quiero compartirla con vos. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Samuel. Y vamos a hablar un poco de la vida de este muchacho, ¿sí? Quiero compartir con vos algo que el Espíritu Santo estuvo trabajando, ¿sí? Tenía una ansiedad, una inquietud, yo en mi corazón había algo que no me cerraba, que me había quitado el sueño, y oraba al Señor. ¿Sí? Oraba al Señor diciendo: Señor, ¿cómo puede ser que estas cosas estén sucediendo, esto, aquello? Porque muchas veces el afán, la ansiedad, ¿sí? Las cosas sin resolver, este tiempo en particular de cuarentena, ¿sí? Nos ha producido algunos desajustes en la maquinaria de la iglesia, y bueno, como pastores siempre estamos buscando la guía del Espíritu Santo, diciendo: Señor, ¿qué querés hacer en este tiempo? ¿Sí? No importa la estrategia humana que estén usando otros, no importa lo que yo piense con mi razonamiento, no, yo quiero ser sensible a lo que vos querés hacer. Así que estaba clamando y orando, y el Señor me llevó a leer esta historia. El Espíritu Santo habló en mi corazón. Sí, yo quiero que entremos un poquito en lo que fue la vida de Samuel. Samuel fue un hombre que fue un juez, ¿sí? Fue un profeta. Fue alguien que el Señor usó para legislar. Fue alguien que el Señor usó para dirigir al pueblo de Israel. Antes que Israel tuviese rey, ¿sí? Era presidido por jueces, era dirigido por personas que escuchaban la voz de Dios. A veces sacerdotes, a veces hombres valientes, a veces hombres singulares, como la vida de Sansón, Jefté, ¿sí? Personas que eran más jefes tribales que otra cosa. Pero bueno, aquellas personas eran las personas que Dios usaba para libertar al pueblo, ¿sí? Y traer una suerte de orden. Pero Samuel fue el último de los grandes jueces de la historia de Israel. Pero hasta su nacimiento fue un hecho espiritual. ¿Por qué? Porque él era hijo de una persona que se llamaba Elcana, ¿sí? Elcana, aquella persona que todos los que hemos crecido en la iglesia, los chistes evangélicos son siempre los mismos, dicen Elcana, el primer policía de la Biblia. No, pero era un hombre, ¿sí? Que era hijo de este hombre, Elcana, y de Ana, su madre. Y dice la Biblia que su padre tenía dos mujeres, la tenía Ana y la tenía Penina, ¿sí? Tenía dos, pero la prefería Ana. De hecho, cuando subían a ofrecer sacrificios, holocaustos una vez al año al templo, ¿sí? Apartaba la mejor parte para Ana, ¿sí? Decía: esto es algo que vos vas a ofrecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su corazón desnudaba que amaba más a Ana que a su otra esposa, Penina. Pero claro, la situación nos cuenta la Biblia que en el capítulo 1, el capítulo 2, y vamos a leer hoy una parte, un fragmento del capítulo 3, que Penina tenía hijos, ¿sí? Pero Ana no tenía hijos porque Dios no le había concedido esa gracia. Así que cuando llegaba el momento donde las diferencias se hacían evidentes en cuanto a la ofrenda que se llevaba al templo, en cuanto al favoritismo que tenía el padre de familia sobre Ana, en referencia a su otra esposa, esta esposa le irritaba, la perseguía. No sabemos bien qué le hacía, pero seguramente le mostraba a sus hijos, le mostraba la cantidad de prole que el Señor le había concedido a ella, ¿sí? Para satisfacer, ¿sí? Ese deseo de venganza, ese deseo de rivalidad que había en su interior, porque veía que Ana era la consentida. En estos tiempos los hombres tomaban más de una mujer, no es el tiempo de hoy. La Escritura nos habla que el Señor nos manda a tener nuestra esposa en santidad, ¿sí? En comunión con Él, ¿sí? Que todo lo nuestro sea de Él. Pero este caso en la Escritura y tantos otros que vemos en la antigüedad, hombres tomaban muchísimas mujeres, pero este hombre tenía ahí un gran conflicto entre sus dos esposas. Y ahí Ana estaba
¿sí? Angustiada, deprimida, ¿sí? Afligida, y ahí venía su esposo, un hombre que no entendía mucho lo que le pasaba. De hecho, la Biblia nos cuenta que él le dice, bueno, pero ¿por qué estás angustiada? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Sí? Que una cantidad innumerable de hijos. ¿Sí? Evidentemente este hombre tenía un concepto equivocado de lo que Ana estaba experimentando en su corazón. Y es por eso que le damos esa solución. Ana se sentía incomprendida por su esposo, perdón. Su otra esposa, ¿sí? de Cana, le irritaba, la rivalizaba, ¿sí? la agredía continuamente. Ella podía ver en los ojos de los niños, ¿sí? el furor que había sobre ella. ¿Por qué? Porque era una persona que no tenía hijos, aunque era lo único que quería. También se sentiría incomprendida por Dios, porque decía, bueno, ¿por qué será que el Señor no me permite tener hijos? ¿Sí? ¿Por qué será que Él no permite que yo pueda tener mis propios hijos y ser felices? ¿Sí? Y dice la Biblia que en una de esas subidas al templo estaba orando y estaba clamando en amargura de espíritu, en aflicción, derramando su corazón delante de Dios. Y aún el sacerdote, ¿sí? que estaba ahí, que se llamaba Elí, dice, la tuvo por una persona ebria, una persona borracha. Entonces cuando la vio que estaba moviendo los labios, pero que no metía palabras, no escuchaba nada, dijo, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digerí el vino de una vez por todas. Y esta mujer que tenía todo su cuadro, cuando entró a la casa de Dios, buscando consuelo, también en ese lugar recibió tormento. También en ese lugar fue incomprendida. Y muchas veces en nuestra vida personal, ¿sí? nos sucede eso. Estamos rodeados de personas, pero nadie entiende nuestro dolor. Nadie entiende lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque el problema de cada uno es el más grande. Y otros lo pueden mirar y decir, no, puede ser un problema menor. Ese es un problema insignificante. ¿Sí? Esto es algo que ya va a pasar. ¿Sí? Pero cada uno sufre su situación de manera especial. No exageres tanto, no te hagas el mártir, ¿sí? no hagas una novela, ¿sí? de una o de otra situación. Claro, son frases que escuchamos cuando nosotros queremos exteriorizar nuestra situación personal. Era la vida de Ana. Esta era el cuadro en el cual ella vivía. ¿Sí? Vivía con una mujer que tenía muchos hijos. Vivía, parecía que Dios le había dado la espalda, su esposo le incomprendía. Cuando fue al templo, ¿sí? Dice la Biblia que el sacerdote de aquel lugar, el hombre de Dios que tendría que tener una palabra de reflexión, de ánimo, de esperanza para su vida, la tuvo por una persona borracha. Y ella dijo, no, de ninguna manera, sino que tu sierva es estéril. Está clamando al Señor que el Señor se digne a quitar la afrenta de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, yo pueda tener. Y dice la Biblia que ahí hizo un voto a Jehová, ¿sí? Y dijo, si el Señor me da un hijo, yo se lo voy a dedicar a él. Y esto me hace pensar inmediatamente en Eclesiastés, capítulo 5. Dice la Escritura que hay una insensatez en hacer votos a la ligera. Cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Si no te apresures con tu boca a hablar muchas cosas, ni a prometer. No sé que Dios, ¿sí? escuche y al no cumplir, ¿sí? su ira se encienda sobre tu vida. Y digas delante del ángel que traducido sacerdote, esto fue por ignorancia, lo hice por una emoción momentánea. No, cuando vos haces una promesa delante de Dios, ¿sí? si bien somos salvos por gracia y todo lo que experimentamos es por gracia, si haces un voto delante de Dios, es importante que lo cumplas. Ahora, el Señor no pide que hagas nada, pero si prometés, cumplís, dice Eclesiastés. Y ahí Ana hizo un voto y consagró lo más importante. Dijo, si el Señor me da un hijo, yo se lo voy a entregar a Él. Porque el bien más preciado que yo voy a tener en esta vida, lo que estoy esperando hace tantos años, se lo voy a dedicar, sabiendo que va a estar en las mejores manos. ¿Qué enseñanza, mis hermanos queridos? Para vos y para mí, que dediquemos nuestros hijos al Señor. Y es por eso que en nuestra iglesia, cada vez que hay un nacimiento, automáticamente ahí a la semana nomás, lo traemos y lo presentamos delante de Dios. Se lo dedicamos al Señor. Decimos, Señor, lo atamos al cuerpo de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu ángel esté con este niño, que lo acompañe, te lo presentamos. Los padres, si piden la bendición de Dios, el favor de Dios para este niño. No bautizamos porque el bautismo es un acto que uno tiene que hacer con su razón. Uno se tiene que arrepentir de sus pecados. Uno tiene que tener conciencia de la necesidad de un Salvador. Y tiene que cambiar su estilo de vida.
Porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Para ser bautizado tenés que creer primeramente. Y te tenés que arrepentir y cambiar el curso de tu vida. Si vas para allá, vas a empezar a ir para allá. Si vas para allá, vas a cambiar el rumbo y vas a salir en la dirección contraria. Y vas a cambiar el curso de tu vida. Y esto un bebé no lo puede hacer, porque un bebé no tiene conciencia de pecado todavía. Y es por eso que no bautizamos niños, sino que los presentamos delante de Dios. Y pedimos el favor, pedimos la bendición de Dios sobre cada niño que nace en nuestra congregación. Estamos seguros que, como lo ha dicho Ana, si nosotros encomendamos a nuestros hijos al Señor, el favor de Dios va a estar con ellos. Y las puertas de sus enemigos van a ser entregadas en sus manos. Porque el Señor establece bendición para tu vida y para tu descendencia. Ahora, la Escritura dice que cuando el niño fue destetado, cuando ya tenía cierta edad, ¿sí? Ana fue y cumplió la promesa, cumplió el voto que hizo delante de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia que el joven Samuel, ya era un jovencito, ¿sí? Ya era un adolescente, no sabemos bien la edad que tenía, no podemos especular con esto, pero se sabe que era jovencito. Dice: ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Dice la Biblia que Samuel fue dedicado al Señor, fue dejado en el templo. La madre cada año subía, le llevaba ropa, le llevaba atenciones, pero lo dejó en aquel lugar, se lo dedicó al Señor. Nosotros simplemente lo presentamos, pero esta mujer literalmente dejó a su hijo para que sea un servidor del templo. Dice la Escritura que él ministraba a Jehová en presencia de Elí, era el ayudante de Elí, un hombre que era el sacerdote que dirigía el país. Así que era un momento de aprendizaje, era un momento donde él estaba absorbiendo todo el conocimiento sin saber que a la postre la dirigencia de aquel tabernáculo, de aquel templo, de aquella nación entera, iba a recaer sobre su vida. ¿Por qué? Porque la Escritura nos narra que Elí tenía 2 hijos. Dice la Biblia que en el capítulo 2, versículo 12, dice que Elí tenía 2 hijos, uno Ofni y otro Fines. ¿Sí? Había 2 hijos, y por lo cual uno pensaría que el sacerdocio iba a continuar, ¿sí?, de manera natural, ¿sí?, porque era lo que se acostumbraba en aquel tiempo, ¿sí?, que una sola orden de personas ministrase al Señor. Pero la Biblia dice que aunque ministraban al Señor, no conocían al Señor. Que estos 2 sacerdotes eran personas impías, personas malvadas, personas que aceptaban sobornos, y la avaricia era lo que gobernaba su interior. Así que aceptaban sobornos, se tomaban las grosuras de los sacrificios. Dice la Biblia que Dios estaba observando, ¿sí?, y a su debido tiempo tomó cartas en el asunto. Porque la Biblia dice que Dios es paciente, ¿sí?, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero cuando la medida de su pecado llegó hasta el punto máximo, Dios se proveyó de un nuevo sacerdote, de este chico, que había nacido por pedido de su madre, de manera espiritual. Pero la Biblia nos cuenta que Samuel ministraba al Señor, que Samuel desarrollaba tareas mecánicas dentro del templo, ¿sí?, pero que no conocía al Señor, aunque sí servía en su templo. Siempre que hablo con los jóvenes, le hablo exactamente el mismo mensaje. De hecho, hace unos meses atrás, en el campamento ahí de Tapalqué que hicimos del distrito centro de nuestra organización, había más de 300 jóvenes, una bendición, y fue el mensaje que les bajé. Dijo: aquellas personas que tenemos el privilegio de conocer al Señor desde jovencito, tenemos la oportunidad de ministrar sus cosas, de tener un propósito directo, ¿sí?, y encomendar todas nuestras vidas, porque la gloria de los jóvenes es su fuerza. Son sus mejores años los que tienen que dedicarle al Señor. Y es por eso que aquella persona que llega al Señor desde jovencito tiene que aprovechar esta oportunidad. A mí me pasó que estaba en un campamento de niños. Tenía yo unos 17 años. Y había una hermana, la hermana Berta, que estaba ahí trabajando en la cocina, no sé qué estaba haciendo. Y ella dijo con lágrimas en los ojos a los jóvenes que estábamos en aquel lugar: ustedes que conocen al Señor desde muy jovencitos, seanle fieles, porque es un privilegio conocerlo, porque todo lo que hagan por delante va a estar bajo el favor, bajo la bendición de Dios.
Muchos de nosotros desde allá hemos llegado ya de grandes. Y hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar, que ya están hechas. Pero ustedes tienen la oportunidad. Y yo escuché lo que ella estaba diciendo. Y no solamente escuché, sino que vi las lágrimas genuinas que corrían por sus mejillas. Entonces dije, yo voy a hacer eso. Yo voy a aprovechar mi oportunidad. ¿Sí? Yo no voy a dejar que esta palabra caiga por tierra. Y esto es lo que pasaba en la vida de Samuel. Samuel era una persona que estaba rodeada de personas que en apariencia eran siervos de Dios, pero evidentemente había algo que estaba fallando. Incluso él ministraba al Señor, pero en un momento de su vida tuvo que tener un encuentro con el Señor, como lo hemos tenido todos aquellos que somos hijos de cristianos, porque Dios tiene solamente hijos, no tiene nietos. Y es por eso que el Dios de mi madre un día tuvo que convertirse en mi Dios personal. Yo tuve que tener un encuentro con Jesús. La fe de mi madre ya no alcanzaba. Yo ya era un adolescente y yo tenía que tener un encuentro personal con el Señor, conocer mi condición, arrepentirme de mis pecados y cambiar mi vida. Y es por eso que la Biblia nos cuenta que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Y yo me pregunto, ¿cómo podía escasear la palabra de Jehová si estaba el sacerdote, si estaban los hijos, si estaba el templo, si estaba no solamente Samuel, sino toda la cantidad de personas que trabajaban? Sin embargo, la palabra genuina, la verdadera, la que desciende del cielo, escaseaba en estos momentos. Dice la Biblia en otro episodio que estaba el profeta Elías con la viuda de Sarepta y ella hace una declaración. Dice, ahora conozco que sos varón de Dios y que las palabras de Jehová son verdad en tu boca. Y eso me hace una pregunta inmediata a mi interior. Yo digo, pero las palabras de Jehová son siempre verdad. Sí, son siempre verdad, pero se hacen reales en la boca de determinadas personas. Porque en los tiempos de Samuel había mucha gente que hablaba de parte de Dios. Sin embargo, que una persona se pare frente a un teléfono, frente a una cámara, frente a un púlpito, frente a un templo y hable de parte de Dios, no quiere decir que esa persona sea autorizada por el Señor o que tenga una palabra de parte de Dios. Por eso la Escritura dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos tiempos. Aunque había muchos que hablaban verdadera, genuina, escaseaba y no había visión con frecuencia. Jesús marcó su ministerio por la autoridad espiritual a la hora de hablar. Y cuando habló con sus discípulos dijo, lo que los fariseos enseñan está bien, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su hipocresía. Porque lo que aventajaba a Jesús no era solamente su conocimiento, sino que él tenía autoridad a la hora de hablar. Las palabras de Jesús pegaban en el pueblo, porque él tenía autoridad del cielo, autoridad nacida de una vida de devoción, de una vida de oración. Y esto es justamente lo que siempre compartimos con los jóvenes. Porque aquellos que hemos crecido en la casa de Dios, corremos un gran peligro de trabajar dentro de la casa de Dios de manera mecánica, como era el primer Samuel, que hacía muchas cosas, encendía fuego, limpiaba lugares, ofrecía sacrificios, quizás hacía un montón de actividades que se podían catalogar de espirituales, pero no conocía al Señor todavía. El espíritu de religiosidad está dentro de la casa de Dios. Y es algo que uno tiene que estar examinando internamente. Y más en este tiempo. Un tiempo donde muchos han perdido sus funciones dentro de la iglesia. Porque tenemos los templos cerrados. Y por eso que vos y yo, en este tiempo donde quizás no tengas tu instrumento en tu mano, no estés cantando, no estés en la puerta de la iglesia, no estés dando tu célula, no estés trabajando en el departamento de niños, en el departamento de damas, en el departamento de caballeros, de evangelismo, de misiones, el lugar de limpieza, cocina, el lugar que te tocaba dentro de las actividades que se hacían en la iglesia, hoy te encuentras medio perdido. Pero este momento es un momento clave. Este es un momento bisagra en tu vida. Porque en esta cuarentena, que llevan más de 100 días y sabe Dios hasta cuándo se va a extender, hasta que recuperemos la normalidad o la nueva normalidad que nos van a querer establecer más adelante, vos y yo nos tenemos que sostener por una vida de devoción, una vida de ayuno, de oración, una vida íntima con el Espíritu Santo, independientemente a las tareas mecánicas o espirituales que venimos desarrollando. Porque lo que nos vincula al Señor no es nuestro ministerio,
no es nuestra actividad, nuestro don, nuestro talento, no. Cantamos al principio y decíamos, Señor, nosotros nos acercamos a vos con un corazón contrito y humillado. Nuestra relación con vos está basada en lo que vos hiciste por nosotros, en que te acercaste primero, en que tomaste la iniciativa. Y es por eso que este vínculo de amor nos sostiene a través del tiempo. Y es por eso que quizás hoy no esté predicando como antes, no esté tocando ningún instrumento, no esté involucrado en alguna de las tareas. Es un problema común que vemos en muchas iglesias. Hablamos entre los pastores, ¿sí? Y nos cuentan, dicen, no, la gente ya no se conecta. La gente mira el programa después de horas. La gente dice que se siente angustiada, deprimida, que está perdida, que está desconectada. Y es por eso que vos y yo tenemos que tener principal atención sobre esto. Porque vos y yo podemos ser como Samuel, personas que han crecido dentro de la casa de Dios. Pero tenemos que vigilar muy bien cuáles son las motivaciones que nos llevan a estar encendidos en el poder del Espíritu Santo. Quizás muchas cosas en tu vida hayan cambiado, pero la esencia sigue siendo lo mismo. Vos y yo somos llamados a la oración. Vos y yo somos llamados a ser personas de ayuno. Vos y yo somos llamados a ser personas que busquen lo que el Señor está diciendo. Y uno puede decir, bueno, pastor, lo que pasa es que, como dice la Escritura, no había visión con frecuencia. La palabra profética más segura es la Biblia. Vos y yo tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos. La suma de tu palabra, dice la Escritura, es verdad. Y es por eso que yo todos los días de mi vida tengo que buscar en la palabra de Dios el alimento sólido, ¿sí?, que el Espíritu Santo tiene para mi vida. Tengo que orar, tengo que clamar, tengo que pedirle al Señor que me revele los misterios que están ahí para mi vida, para ese día puntual, para esa palabra específica para mi vida, para la que estoy necesitando, y no solamente para mí, sino para impartir a toda persona que me oiga. Y es por eso que vos y yo, en este tiempo, más que nunca, nuestra vida espiritual tiene que estar fervorosa. Vos y yo tenemos que estar atentos a toda buena obra que el Espíritu Santo nos quiere marcar. Porque esto ha sacudido la iglesia evangélica del mundo entero. En todos los países del mundo están pasando las mismas situaciones. Y es por eso que la depresión, el desgano, el desánimo viene ganando en el corazón de muchos cristianos. Pero yo me pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás orando? ¿Estás clamando? ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la Escritura todos los días de tu vida? Porque si haces estas cosas, vas a ser inconmovible. Si haces esto de manera regular, así como Jesús lo hacía, porque Jesús tenía su ministerio público, pero Él se apartaba a orar. Las noches enteras las pasaba en vigilia. Antes de desayunar ya estaba clamando, ya estaba orando. Y después venía y despertaba a sus discípulos. Jesús era un hombre de oración. El secreto de su ministerio público era su vida privada. El secreto para que vos y que yo en este tiempo nos mantengamos firmes, constantes, fervientes, es la vida de oración, la vida de clamor que tengamos. Los hijos de Elí eran hombres que habían crecido dentro de la iglesia. Sin embargo, llamaron natural a lo espiritual. Se acostumbraron a lo santo y no honraron su posición. Y es por eso que el Señor, que mira en lo secreto, los barrió en un solo día. Dice la Escritura que el mismo Elías, al escuchar que los filisteos habían arrasado con el ejército de Israel, ¿sí?, y se habían llevado el arca del pacto y sus 2 hijos habían sido muertos, se cayó para atrás, y como era un hombre grande en edad y era pesado, era ancho, era muy corpulento, se desnucó al caerse de su silla. Y su nuera tuvo un hijo que lo llamó Icabod, ¿sí?, porque la gloria de Jehová fue traspasada de Israel. Los impíos pusieron sus manos sobre el arca. Fue un día de luto, de angustia. Y aunque el ministerio de Samuel fue un ministerio poderoso, porque él ungió al primer rey, y no solamente ungió al primer rey, sino que ungió al segundo rey, que fue el rey conforme al corazón de Dios, al rey David. Un hombre trascendental en la historia de Israel. Un hombre que tuvo tantas hazañas que se volvieron innumerables. Sin embargo, el rey, el soldado, el hombre que mató a Goliat, cuando murió, fue recordado como el dulce cantor de Israel. Un hombre que fue recordado por sus tiempos de comunión con el Señor. Y de él tenemos los salmos. Y nosotros vemos en los salmos el estado espiritual
de David. Cómo él atravesaba situaciones, pero que siempre encontraba refugio. Arrancaba un salmo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué sucede esto? ¿Hasta cuándo? Esto, lo otro. Pero al final del salmo, él siempre veía la respuesta. Dice, el Señor es mi Salvador, en Él voy a esperar. Él es mi libertador, Él me va a levantar y voy a ver su gloria. Y Él, el rey más importante de la historia de Israel, el rey David, fue ungido por el profeta Samuel. Sin embargo, cuando Samuel era viejo, cuando ya toda su vida y su ministerio habían pasado, también tuvo hijos, ¿sí? También tuvo sus hijos. Y también los estableció como jueces para que siguiesen la línea. Pero tropezó con la misma piedra. Los hijos de Samuel eran parecidos a los otros hijos del sacerdote anterior que había sido desechado. Y de hecho esto motivó al pueblo a pedir rey. Dijo, Samuel, vemos que estás crecido, vemos que estás avanzado en años, vemos que estás cerca de ir a la presencia del Señor y tus hijos no andan en los caminos tuyos, no son como vos. Y es por eso que te pedimos que nos constituyas un rey. Y ahí aparece la idea del rey Saúl, un hombre de la tribu, bueno, no vamos a entrar en ese lugar, de Benjamín, un hombre alto, bien parecido, un hombre conforme al corazón humano, pero que después fue un fracaso como rey, porque habían desechado a Dios para que reine sobre ellos y habían querido imponer a un hombre. Después vino el rey David, cambió la ecuación. Pero los hijos de Samuel tampoco quedaron en el gobierno. Y vos y yo tenemos que prestar principal atención. ¿En qué vamos a dejar después de nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Con nuestros nietos? ¿Serán ellos imitadores en nuestra conducta? ¿Somos nosotros un ejemplo digno de imitar? ¿Qué es lo que ven tus hijos cuando te ven? Vos y yo tenemos que prestar principal atención porque la Escritura dice, el avisado ve el mal y se prepara, se esconde. Y esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón justamente es un desafío para que vos y que yo, en este tiempo de tanta confusión, de tantas voces, porque tenemos variedad de predicadores, cantidad de personas que hablan una cosa y otros dicen otra, ¿sí? Se contradicen, se agreden, se insultan, pero vos y yo tenemos a la palabra de Dios. Vos y yo tenemos la palabra profética más segura y en ella vamos a buscar y en ella vamos a esperar. Y este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis, así dure 100 días más, lo vamos a transitar en comunión con el Espíritu Santo. Pero se hace indispensable que vos y que yo no solamente pertenezcamos al cuerpo, no solamente ministremos estas cosas, sino que vos y que yo podamos tener vida espiritual, ¿sí? En este tiempo. Que sea un tiempo de comunión con el Espíritu Santo. Que sea un tiempo de oración. Que sea un tiempo de búsqueda espiritual. Que vos o que yo digamos, Señor, quizás esté lejos de mi función, la que venía ejerciendo durante tantos años. Pero este tiempo me voy a consagrar. Voy a aprovechar, voy a sacar ventaja de esta aparente pasividad. Y me voy a santificar todavía más. Me voy a preparar para la obra que vos tenés para mi vida, para dejar el legado espiritual sobre mis hijos y que cuando se hable de mí, se hable de una persona fiel, se hable de una persona que supo aprovechar sus días. Hay muchas personas, y esto lo cuento desde mi experiencia personal, que Dios ha establecido muchas promesas y se han quedado a las puertas de todas y cada una, porque pensaron que si Dios prometió, Dios iba a cumplir, iba a hacer todo el trabajo. No, Dios es un Dios de imposible. Y las cosas posibles vos y yo las tenemos que hacer. Y la Escritura nos habla que Samuel no dejó caer ninguna de las palabras que habían sido vertidas, sino que trabajó, se esforzó, fue un hombre fiel, fue un hombre de comunión, de oración. Y es por eso que alcanzó todas y cada una de las promesas. Seguramente sobre tu vida hay promesas de parte de Dios. Si mirás hacia atrás, si no, yo en un congreso, en un campamento, en una reunión especial, ha habido una palabra sobre mi vida. Y yo quiero decirte que el cumplimiento de esa palabra está atada directamente a la fidelidad de tu relación con el Señor. Que muchas personas han tenido grandes promesas, pero no han alcanzado absolutamente nada, porque fueron pasivos. Pero vos y yo no somos ellos. Vos y yo somos personas de clamor. Vos y yo somos personas de oración. Vos y yo somos personas de búsqueda, de comunión con el Espíritu Santo. Y es por eso que en este tiempo vos
tenés que aprovechar como nunca antes, ¿sí? Y cada oportunidad que tengas en un culto virtual, en una oportunidad que el Espíritu Santo presente para que puedas levantar un altar de adoración o comunicar una palabra de parte de Dios, la aproveches. Seas fiel, ¿sí? Y en este tiempo que nos toca transitar diferente, te puedas santificar más. Samuel ministraba las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Los hijos de Elí crecieron dentro del templo, pero no conocían al Señor. Vos y yo tenemos que conocer al Señor. Vos y yo tenemos que experimentar al Dios vivo, al Dios santo, al Dios poderoso, al Dios que hace milagros. Y para eso quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero orar por tu vida. Quiero bendecirte. Quiero declarar un nuevo tiempo de santidad. Y si hay desgano, y si hay desánimo en tu interior, y si hay una fatiga espiritual, ¿sí? Yo quiero reprenderla de tu vida. ¿Sí? Si hay un espíritu de religiosidad que te ha gobernado y te hace sentir de que no vales nada y que no vale la pena esforzarse más porque ya no estás ejecutando tu función dentro del cuerpo de Cristo, yo quiero decirte, no es real. Estás listo. Estás preparado, sos parte de un pueblo que se está levantando un clamor en ayuno y en oración. Quiero orar por tu vida y quiero bendecirte. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos. Señor, yo oro para que todos aquellos que te conocen, que tienen el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor, puedan experimentar en su interior ahora un renuevo espiritual, Padre. Y que, oh Dios eterno, pertenecer a la cosa santa, Señor, no nos impida tener el temor reverente, Señor, de trabajar continuamente en esto, para que nuestras vidas alcancen todas y cada una de las promesas que han sido establecidas sobre nuestras vidas, Padre. Yo oro por cada persona, Señor, en cada hogar, para que el Espíritu Santo se eche a fuego esta palabra, Señor, y que sea impartido, Señor, un nuevo mover del Espíritu Santo en sus vidas, de tal manera que ellos sean hombres valientes, mujeres aguerridas de oración, de ayuna, Señor, de búsqueda del Espíritu Santo por medio de tu palabra, Señor, que es verdad, Señor, y que sí y es amén en nuestra vida personal. Padre, en este tiempo, echa fuera todo temor. Echa fuera todo desánimo, Señor. Echa fuera, Señor, todo desgano, Señor. Y que mis hermanos puedan sentirse, Señor, más vivos que nunca. Listos para toda buena obra que vos quieras ponerlo a hacer en este tiempo, Padre. Porque hay tanta gente que te necesita, tantos familiares, tantos vecinos, tantos compañeros de trabajo que están bajo temor. Y vos tenés la palabra justa para ministrarlos, para infundirles aliento. Y es por eso que yo te bendigo para la victoria y declaro sobre tu vida los mejores días que se estén por escribir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Quiero que el Espíritu Santo siga trabajando en tu interior, ¿sí? Y que las cosas que el Señor te ha marcado en esta prédica, ¿sí?, se hagan patentes y se hagan vigentes. De tal manera que tengas muchos testimonios. Aún en este tiempo de templo cerrado, la palabra de Dios sigue corriendo libre. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo día domingo, a las 11 de la mañana. Bendiciones.